Los títulos de las películas de Marlene Dietrich lo dicen todo. La Venus Rubia, la Emperatriz Escarlata. Y es que Marlene cultivó una personalidad de reina de hielo, tanto en la pantalla como en la alfombra roja. Pero detrás de escena, ella era todo fuego y pasión. Desde sus apasionados romances y aventuras con los hombres más famosos de Hollywood y también chicas, hasta los oscuros secretos que ocultó a la prensa y hasta su propia familia. Fue amante de John Kennedy cuando John un día la invitó a la Casa Blanca. Estando allí, Kennedy le preguntó algo importante a Marlene Dietrich. Ella había sido amiga de su padre, del viejo Joseph Kennedy, en la década de los 30. Y John le preguntó solo una cosa: ¿lo hiciste alguna vez con mi padre? A lo que Dietrich respondió que no lo había hecho. A lo que Kennedy bromeó diciendo: bueno, estoy de primero en la fila. Más tarde, Marlene Dietrich le diría a un biógrafo que ella solo le dijo lo que él quería escuchar. Estuvo oculta a la vista del público a comienzos de la década de los años 80, antes de sucumbir finalmente por una insuficiencia renal a la edad de 90 años en 1992. La despedirían en su antigua casa en París. Pidió que sus restos fueran llevados a Berlín. Luego de su partida, saldrían una veintena de nuevas biografías sobre ellas, incluida una de su propia hija. Fue entonces cuando en estos libros se revelarían sus secretos más profundos. Dejó una sola hija, de nombre María Riva, que confesaría que nunca quiso a su madre, y más aún, dijo que Marlene Dietrich vivía para, por y dentro de la imagen que se proyectaba en un espejo. Declaró que su madre jamás conoció el verdadero amor, que fue una persona muy solitaria, a pesar de tener un sinfín de parejas, entre los que figuraron John Wayne, John Kennedy y Éric Marie Remarque. Su mayor simulación no la hizo en las películas, sino en la vida real. Terminaría diciendo su única hija, María Riva. Cuando tenía 50, congeniaba con Jules Breiner. Y cuando María Riva dio a luz a un hijo en el 48, Dietrich recibió el apodo de la abuela más glamurosa del mundo. Así que si quieres saber más de este ícono con un nombre escrito con letras doradas en Hollywood, Marlene Dietrich, pues te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Ernie Videos, tu mejor opción, tu mejor opción. Y gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like, mis estrellas. María Magdalena Dietrich, más tarde conocida como Marlene Dietrich, había nacido en una familia próspera, rica, de Berlín, un 27 de diciembre de 1901. Todo debía haber sido tan fácil para ella, pero ninguna cantidad de riqueza y privilegio podría salvar a la joven Marlene de los años de angustia que le aguardaban. Cuando solo tenía 5 años de edad, su amado padre, al viejo Louis Erich Otto Dietrich, un teniente, cayó de un caballo que montaba y partió. La tragedia apagó la luz de los ojos de su madre, de doña Wilmina, y la felicidad de la pequeña María Magdalena, o Marlene, se le nublarían los ojos de tristeza. Pero lamentablemente había más tristezas reservadas para los Dietrich. La pérdida del patriarca de la familia, don Erich Otto, y el estallido del primer insuceso bélico mundial
empujarían a la familia Dietrich a un caos absoluto. Tenía una hermana mayor y su madre eran entonces la única compañía que tenía, la joven María Magdalena o Marie Magdalene. Doña Wilhelmina se puso a trabajar como ama de llaves para poder mantener a su familia, a sus dos hijas. Sin embargo, había un lado escandaloso en este movimiento desesperado. Wilhelmina pronto se enamoró del hombre para el cual trabajaba, un viejo coronel llamado Edward von Loos, solo que no fue exactamente feliz para siempre. Cuando se casó Wilhelmina con el viejo Edward von Loos, el viejo coronel, vestía un vestido negro, su ropa de luto por su primer marido. Mal presagio. Los recuerdos de Marlene Dietrich de su padrastro fueron escasos. Del viejo coronel que las había ayudado, había tomado a su madre por mujer en 1914. Y mientras avanzaba el primer insuceso bélico mundial, el viejo coronel Edward von Loos se fue a la primera línea de batalla. Lamentablemente, aquel respiro que le ofrecía a Wilhelmina y a sus hijas fue breve, ya que partió en 1916 en acción. Una vez más, Marlene estaba a la deriva junto a su hermana y su madre, con solo la pensión de von Loos para seguir adelante. Aún así, Wilhelmina Dietrich se juntó lo suficiente como para hacer lo que pensó que era una inversión muy inteligente. ¿Qué haría con los ahorros de la familia? Wilhelmina, la madre de Marlene, continúa viendo el video. La madre de Marlene no quería que ella tuviera que depender de un hombre en cuanto llegara el momento y se casara. Así que animó a su hija a seguir sus sueños de ser violinista, pero no cualquier violinista. Dietrich quería ser la mejor. Practicaba durante 6 horas seguidas, dominando piezas complicadas. Mozart, Bach. Gastaría miles de marcos alemanes en apoyar la meta de su hija, hasta que la tragedia una vez más golpearía otra vez. Dietrich comenzó a experimentar espasmos musculares dolorosos en la mano. Iría al médico y el diagnóstico sería devastador. Se había lesionado los huesos de la mano y la carrera musical había terminado ni siquiera antes de comenzar. Pero se levantaría de las profundidades de sus tristezas. Si no podía ser violinista de conciertos, todavía podía actuar en cierto sentido. Dietrich centró su atención en la actuación. Seguiría una carrera moderadamente exitosa en la pantalla, silenciosa. Si le preguntas a cualquier biógrafo de Marlene Dietrich cuál fue su primera película, te diría que fue el papel protagónico de Lola Lola en la película de Joseph von Sternberg de 1929, El Ángel Azul. Eso por supuesto sería una mentira descarada. Según ella, ninguna de esas películas anteriores contaba, pero tenía sus razones para este subterfugio. Por un lado, las creencias y el estilo de vida de Marlene no se alimentaban exactamente con el clima político en su país natal. Cuando tenía 22 años, conoció y se casó con el asistente de dirección Rudolf Sievers en 1924. Según Dietrich, estaba locamente enamorada, pero algunos biógrafos afirmarían que era que estaba en estado de gestación, y definitivamente tenían razón. Dio a luz a una niña en diciembre de aquel año, pero Dietrich nunca sería un ama de casa dócil. Poco después de casarse, el amado esposo de Marlene Dietrich conoció y se enamoró de una bailarina. Sin embargo, esa no sería la parte sorprendente de la historia. La extraña reacción de Marlene fue
que apoyó de todo corazón al amante de su marido. Incluso le dio regalos y la dejó pasar el rato con su hija, María. Así comenzó uno de los matrimonios abiertos más antiguos de Hollywood. Pero como veremos, no estuvo exento de desastres. Marlene nunca permitió que su vertiginosa vida personal se interpusiera en su carrera cinematográfica o en la imagen glamurosa pero despreocupada que comenzó a cultivar mucho antes de convertirse en una estrella. Fue exactamente esta aura lo que cautivó al director Joseph von Sternberg, que necesitaba una protagonista y rápido para la película que estaba destinada a dirigir. Fue la primera película con sonido completo de Alemania, titulada El Ángel Azul. Marlene no esperaba mucho cuando se presentó a la prueba en pantalla del Ángel Azul, pero su actuación en la película la convirtió en una estrella instantáneamente. De la noche a la mañana. No es suficiente en este caso. Semanas antes de que lanzaran la película, Paramount la había firmado con un contrato de 2 películas con la promesa de que vendría a Hollywood. Su anhelado y soñado Hollywood, la cuna del entretenimiento. Ella tenía que triunfar. Así que empacó maletas y a viajar, se dijo. No habían tantas oportunidades en aquella época, pero la suya era inigualable. Se despidió de su marido y de su hija y prometió algún día volver a Berlín lo antes posible, pero nunca saldría como lo tenía planeado. En sus viajes de travesía atlántica, la pasó preparándose para su próxima película. Cuando el barco llegó a Nueva York, la gran manzana, la gran ciudad, sus comercios hermosos e infinitos, enamoraron inmediatamente a Dietrich. Recibiría una bienvenida inquietante. La esposa del director hizo que le entregaran los papeles en el momento en que bajó del barco. Ella estaba demandando a Marlene por 600.000 marcos por enajenación del afecto de su esposo. La demanda afirmaba que Dietrich había dicho que su esposo, que el viejo von Sternberg, el director, estaba enamorado de ella y que dejaría a su esposa. Entonces, ni siquiera era estrella en Estados Unidos, pero de alguna manera ya tuvo su primer escándalo hollywoodense. Paramount quería llegar a un acuerdo, pero Dietrich quería pelear. Incluso llegó a localizar al periodista que había dicho tales cosas. Finalmente el caso fue abandonado. A medida de que Dietrich empezaba a escalar y convertirse en estrella en Estados Unidos, el director von Sternberg sufrió dramáticamente, tanto personal como profesionalmente. Cuando estaba en el set de la película Marruecos, una gran producción, Dietrich se enamoraría de su coprotagonista, Gary Cooper, que en ese momento estaba saliendo con Lupe Vélez. Así que ese no sería el único problema que crearía Dietrich en el set de grabación de Marruecos. Luego de un año de estar fuera, Dietrich decidió otra vez regresar a casa y reencontrarse con su marido y su hija. Pero haría un descubrimiento desgarrador. A pesar de que apenas llevaba un año fuera, su amada hija apenas la recordaba. Simplemente no era la forma en que quería criar a su hija. Así que reunió a María y a Rudolf, su marido y a su hija, y se los llevó a Hollywood. Pero solo porque Dietrich quisiera estar cerca de su hija, no significaba que le ofrecería una infancia normal. En lugar de llevar a la escuela a María, la arrastró a un set de grabación, y así se la pasó la pequeña María, en un set tras otro. Actuaba como asistente de su madre, arreglaba flores, le entregaba los autógrafos a los fans y ayudaba a vestir a su madre. Después del éxito de la película Shanghai Express, todo un clásico, Shanghai Express, Marlene Dietrich estaba en la cima del mundo, hasta que recibió una misteriosa carta de un remitente anónimo. Cuando la leyó, se sorprendió. Ese anónimo le dijo que se llevaría a su hija. Seguiría con su hija a su lado. Incluso
20 años en los sets de filmación. ¿Les parece poco? Conocería a John Gilbert y se enamoraría locamente. Tristemente, la vida salvaje que llevaba John Gilbert la obligó a dejarlo y se recuperaría rápidamente saltando de una cama y llegando a los brazos del actor Douglas Fairbanks Jr., 7 años menor que ella y casado con Joan Crawford. Finalizando los 30, todo el mundo estaba enamorado de Marlene Dietrich. Los protagonistas más atractivos de Hollywood, los escritores legendarios y los millonarios, y el hombre más malvado del mundo. Muchos querían que regresara a su tierra natal y le ofrecieron su apoyo. Después del segundo insuceso bélico mundial, cuando pasó aquel insuceso, se enteró que su hermana y su hermano, quienes tenían una sala de cine, proyectaban películas a oficiales alemanes. Debido a ello, cuando comenzó sus memorias, eliminó a Elizabeth, a su cuñado y a su sobrina de su vida y de su historia. A partir de ese momento, Marlene Dietrich fue oficialmente hija única. Se dice que también tenía gustos amorosos por personas de su mismo género. Una de ellas, según muchos, fue la escritora Mercedes da Costa. Entonces, con un desfile de amantes rotatorios, es sorprendente que no hubiera más drama en torno a sus asuntos amorosos. Cuando el actor francés Jean Gabin se refugió en Hollywood durante el segundo insuceso bélico mundial, se unió a Dietrich, pero su estilo de vida salvaje lo dejó furiosamente celoso. Lamentablemente, se desquitaría con ella vendiendo las pinturas costosísimas que ella le había dado y se regresó a Francia. Desde los 50 hasta los 70, tuvo apariciones constantes en el escenario y compromisos prolongados como artistas, en lugares como Las Vegas, París, Londres y en cualquier parte del mundo. Disfrutó de una exitosa gira por Europa, pero hubo una fecha que la llenó de una mezcla de dolor y miedo. Cuando regresó a pasear a su natal Berlín, quedó horrorizada. La prensa negativa en torno a ella, los alemanes la acusaban por abandonar su tierra. Cantaban: Marlene, vete a casa. Durante estos años se enamoraría de Jules Breiner. También tuvo romances con George Bernard, con Mike Todd, con John Wayne, Kirk Douglas, con Frank Sinatra, hasta bien entrados los 70 años. Sin embargo, permanecería casada todo el tiempo con su primer marido, ¿recuerdan? Bueno, y si se preguntan dónde estaba su primer marido, Rudolf Sieber, él estuvo siempre a su lado durante decenas de aventuras durante décadas que ya tenía. Después de todo, ¿recuerdan que él tenía su amante, su bailarina, con Tamara? Incluso Marlene Dietrich apoyaría a la pareja durante años e incluso les compró un rancho en California. Pero después de más de 3 décadas, Tamara tuvo un final inolvidable y oscuro. Después de años de deterioro de su salud mental, Tamara se volvió agorafóbica, que tenía miedo de salir de casa. Era tanto el miedo que tenía que intentaron internarla. Y de hecho lo hicieron, algo que provocó que partiera Tamara. Entonces, tanto su primer marido como su hija la lloraron. Bueno, al fin y al cabo fue la mujer que compartió con ellos durante más de 35 años. En 1976, Marlene enfrenta la angustia más atroz de su vida. Su esposo durante 53 años, sí, porque nunca se divorció de aquel asistente de dirección que conoció en sus inicios, Rudolf Sieber, pereció después de una batalla contra el cáncer. A pesar de su matrimonio poco convencional y libertino que tenía, él, según ella, era el amor de su vida y su mejor amigo, y ella lamentó profundamente su partida. Después de perder a Rudy, como ella lo llamaba, desapareció del mundo del espectáculo y de la vida pública en general, prefiriendo pasar la mayor parte del tiempo sola en su apartamento en París. No es que estuviera sola, decenas de cartas y llamadas telefónicas hacía que en su casa en París solía pagar $3,000 a finales de los 70 como facturas telefónicas. Llamaba regularmente a líderes mundiales como Ronald Reagan, Mijael o su amiga Margaret Thatcher y les decía lo que pensaba. A comienzos de los 80 y cuando tenía un poco más de 80 años estaba totalmente Marlene postrada en cama.
Recibió una carta de un fan. Ese fan era un médico que vivía en California. Ella lo llamó y comenzó una serie de intercambios telefónicos. Cuando el médico se ofreció a volar a París y visitarla, ella lo interrumpió durante varias semanas. La siguiente vez que hablaron, él le dijo que había estado pagando más de $90 por hora a un psiquiatra para hablar sobre sus sentimientos por ella. Su respuesta sería inolvidable. Le sugirió que le diera el dinero mejor a ella y se ofreció a cantarle 5 veces por semana a cambio. Sorprendentemente le envió un gran cheque y ella de hecho lo llamó como promedio para cantarle sus viejos estándares. Se mantendría oculta a la vista del público durante más de una década, hasta que sucumbió finalmente a una insuficiencia renal a la edad de 90 años. Pereció en su antigua casa en París, pero pidió que la llevaran a su última despedida a Berlín, Alemania. Tenía 90 años al momento en que partió. Como recompensa a su arduo trabajo, le dieron una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Sin duda alguna, una mujer polémica para su tiempo, extremadamente polémica para la actualidad y profundamente enamorada del séptimo arte. Y esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, si no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Mis estrellas.